Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Análisis de la obra de Kardec, voy a tocar un tema que ya aborda el codificador en la Revista Espírita en el año de 1858, en el mes de noviembre. En ese mes, el primer artículo que lleva la Revista Espírita tiene por título Polémica Espírita. Y Allan Kardec hace una serie de reflexiones al respecto de este tema que creo que son interesantes traerlas al movimiento espírita actual. Asimismo, con este vídeo voy a, además de la opinión de Allan Kardec, expresar mi propia opinión al respecto de este tema, pero sí me gustaría decir que no es mi objetivo, ni pretendo con ninguno de mis vídeos, dictar normas de conducta para los demás espíritas. Yo entiendo que cualquiera de nosotros podemos dar nuestra opinión, pero siempre desde el respeto a las acciones que cualquier otro espírita pueda tomar delante de la filosofía espírita. Y entiendo que el debate debe hacerse siempre en torno a las ideas y nunca especulando en cuanto a los motivos que pueden tener las personas a la hora de tomar ciertas decisiones. Por lo tanto, esa especulación sobre posibles motivos que no son del todo sanos, creo que no debe entrar nunca en el debate y en el análisis de un espírita. Voy a empezar por definir la palabra polémica, porque creo que a la hora de analizar este tema debemos entender qué es lo que realmente significa esta palabra. Porque en muchas ocasiones la palabra polémica se entiende fundamentalmente en un sentido peyorativo, se entiende y se toma como algo que es malo y algo que hay que evitar a toda costa. Entonces, creo que es necesario, en primer lugar, saber a qué me estoy refiriendo y a qué se refería Kardec por la palabra polémica o con la palabra polémica. En la página definición.d encontramos a la palabra polémica la siguiente definición. Es mucho más extensa, ustedes pueden entrar y mirarla, pero la definición que de alguna forma explica qué es exactamente una polémica se puede resumir así. La polémica puede ser definida como la práctica de los contendientes que intentan refutar o avalar una determinada posición. Cuando una persona hace un planteo que encuentra una respuesta contraria, se produce una polémica. Bueno, pues desde este punto de vista, la polémica vendría a ser una discusión dentro de una determinada posición. Es decir, en una idea, en un concepto, hay diferentes personas que tienen opiniones distintas y se genera entre ellas un debate, un análisis, una discusión para evaluar o para refutar aquellas posiciones de quienes piensan de forma distinta a nosotros. Esto es básicamente lo que significa la palabra polémica. Ahora bien, si la polémica básicamente es un análisis y una discusión de puntos de vista distintos, ¿por qué generalmente cuando se utiliza la palabra polémica se entiende en su sentido negativo? El problema no es tanto de lo que es una polémica, sino de cómo generalmente llevamos a cabo las polémicas. Es decir, no es tanto del hecho en sí, sino de cómo nosotros enfrentamos ese hecho. En primer lugar, no siempre se realiza, cuando hay un debate, cuando hay diferentes ideas, no siempre se realiza esa polémica o ese debate con el debido respeto a quien no piensa igual que nosotros. Entonces, como no se realiza con el debido respeto, es bastante común en asuntos polémicos entrar al terreno del insulto, entrar al terreno de la descalificación, entrar al terreno de minusvalorar la opinión de la otra persona, y por lo tanto ahí es cuando surge el sentido negativo de la polémica, que no está tanto en la polémica, sino en la forma en la que se ejecuta. Otro de los problemas que tiene la polémica es que a veces se entra en el terreno personal. Yo estoy totalmente convencido que si asumiésemos la necesidad de el diálogo sin entrar en cuestiones personales,
sin calificar ni descalificar a nadie y solamente teniendo en cuenta el objeto del análisis, es decir, la idea que se está analizando, el concepto que existiría al respecto de la polémica sería totalmente distinto. Y también porque la polémica en muchas ocasiones se utiliza como marketing para provocar intereses. Basta mirar la prensa rosa, tal y como está actualmente en España y supongo que estará igual en otros países, para ver cómo la polémica en muchas ocasiones vende y se utiliza esa polémica totalmente desproporcionada para llegar a más gente y para provocar intereses económicos y de otro tipo. Por lo tanto, en este vídeo voy a utilizar el concepto polémica en el sentido positivo, es decir, en el sentido de debate, de discusión, de análisis de ideas que pueden ser distintas. Y por supuesto, de ninguna forma voy a utilizar la palabra polémica en su sentido peyorativo y negativo. Dicho esto, vamos a entrar a el concepto y los conceptos que Allan Kardec analiza en la Revista Espírita del año 1858 en el mes de noviembre. Él se plantea la pregunta: ¿se debe responder a las críticas que se hacen al espiritismo? Y la respuesta no es ni un sí ni un no. La respuesta de Kardec es bastante clara. Depende del sentido de la crítica. Si la crítica no es positiva, es decir, si la crítica se hace desde el desconocimiento, por ejemplo, alguien que no conoce el espiritismo, que no sabe nada de él, que no sabe siquiera lo que es, y que está haciendo una crítica, esa crítica nace desde el desconocimiento. Y es obvio que en muchas ocasiones a esa crítica el silencio es la mejor respuesta, a no ser que por el tono de la crítica podamos intuir que esa persona puede y quiere esclarecerse. En ese caso sí podemos contestar, pero si la crítica es desde el desconocimiento y simplemente por criticar, en este caso yo estoy de acuerdo con Kardec en que la mejor respuesta es el silencio. También sería una buena respuesta el silencio cuando la crítica es personal. Cuando lo que se está criticando no es la idea, sino se está criticando a la persona, creo que ni siquiera merece una respuesta, porque desde mi punto de vista, la crítica dentro de la polémica nunca debe caer en el terreno personal. Si alguien cae en el terreno personal, el problema es de esa persona y no nuestro. Ahora bien, también Kardec entiende que hay una crítica, pero mejor dicho, una polémica útil. Y es cuando esa polémica se hace con respeto y con conocimiento de lo que se está criticando. En ese caso, Allan Kardec dice que sí va a entrar a esa polémica, es decir, él va a responder siempre y cuando la crítica que se le haga sea con respeto y con conocimiento de causa. Vamos a leer los textos donde he interpretado estas tres opiniones de Kardec. El primero de ellos dice lo siguiente: varias veces nos han preguntado por qué no respondemos en nuestro periódico a los ataques de ciertas publicaciones dirigidas contra el espiritismo en general, contra sus partidarios e incluso algunas veces contra nosotros. En ciertos casos creemos que el silencio es la mejor respuesta. Además, hay un género de polémica del cual nos hemos hecho una ley abstenernos, la que puede degenerar en personalismo. Es decir, si la polémica es hacia la persona, es una crítica infundada en cuanto a los motivos, a los intereses e incluso a otras cuestiones que pueden ser más personales, ahí estoy de acuerdo con Kardec que no merece la pena entrar en la polémica y que no merece la pena entrar en discusión. Otro texto que me permite deducir la segunda idea que tiene Kardec en la que no debemos entrar en discusión es la siguiente. No obstante, aquí hay igualmente una distinción que hacer.
Si no se trata más que de ataques generales dirigidos contra la doctrina, sin otra finalidad determinada que la de criticar, y por parte de personas que resolvieron rechazar todo lo que no comprenden, esto no merece que nos ocupemos de ellas. El terreno que cada día gana el espiritismo es una respuesta suficientemente perentoria que debe probarles que sus sarcasmos no han producido gran efecto. Cuando la finalidad de la crítica es simplemente el sarcasmo, obviamente tampoco creo que desde mi punto de vista, y concuerdo con Kardec, merezca la pena responder. Al respecto de este tema también dice algo que es muy interesante. Señalemos además que entre los críticos hay muchas personas que hablan sin conocer la cuestión, sin darse el trabajo de profundizarla. Para responderles sería necesario incesantemente recomenzar las explicaciones más elementales y repetir lo que ya hemos escrito, cosas que creemos inútil o cosa que creemos inútil. Es evidente que si alguien critica desde el desconocimiento, no merece tampoco, o por lo menos es desde mi punto de vista, una atención pormenorizada, excepto cuando entendamos que esa persona critica desde el desconocimiento, pero no desde una posición cerrada, desde una posición dogmática, y pueda de alguna forma estar abierta a un debate, a un análisis y al menos a oír también nuestra opinión. Pero si se hace desde el desconocimiento con la superioridad de quien se cree dueño absoluto de la verdad, obviamente creo que tampoco se adelanta mucho entrando en ese tipo de discusiones. Y por último, Allan Kardec hace la tercera reflexión, donde él considera que sí se puede entrar en un debate, en un diálogo, en una discusión, y el texto que lo justifica dice así: pero hay polémicas y polémicas. Existe una ante la cual nunca retrocederemos: la discusión seria de los principios que profesamos. Fíjense cómo Allan Kardec apuesta por una discusión desde la seriedad de nuestros principios. Ese análisis, esa discusión, ese diálogo, aunque sea de puntos de vista distintos sobre los principios que tenemos, es siempre positivo. Y el propio Allan Kardec reconoce que él nunca retrocederá a un análisis serio y a una discusión honesta de los principios que profesa. Poco más adelante dice lo siguiente: esto es lo que llamamos polémica útil, y lo será siempre cuando tenga lugar entre personas serias que se han de respetar bastante para no faltar a las conveniencias. Podemos pensar diferentemente sin aminorar nuestra estima por ello. En definitiva, ¿qué buscamos todos en esta cuestión tan palpitante y tan fecunda del espiritismo? Esclarecernos. Primeramente, nosotros buscamos la luz, de cualquier parte de donde venga, y al emitir nuestra manera de ver, no pretendemos imponer a nadie nuestra opinión individual. La entregamos a la discusión y estamos dispuestos a abandonarla si se nos demuestra que estamos equivocados. Fíjense la postura abierta, totalmente al diálogo, totalmente a la discusión, de puntos de vista distintos que tenía Allan Kardec. Para Allan Kardec, la defensa no era del espiritismo, la defensa era de la verdad, venga de donde venga. Incluso llega a decir: si se nos demuestra que en algún punto estamos equivocados, abandonamos ese punto. Y lo dice claramente también aquí y en otros textos. Por lo tanto, como la finalidad de una discusión, de un debate, si se hace desde la seriedad, desde el respeto, es dilucidar puntos que pueden estar en contradicción, no podemos nunca rehusar a esa posibilidad de mantener ese diálogo y ese debate. Repito, siempre que se haga dentro del respeto y dentro de la utilidad del debate y de la discusión. Quiero terminar este vídeo hablando de las polémicas internas, porque puede existir la polémica que venga de fuera, es decir, alguien que no sea espírita y que haga una crítica al espiritismo, pero pueden surgir también polémicas internas, es decir, dentro del espiritismo que haya quienes tengan una idea al respecto de una materia y quienes tengan una idea distinta al respecto de la misma materia.
cómo enfrentar las polémicas internas dentro de una ideología, en este caso dentro del espiritismo. En primer lugar, entender que son naturales. Hay personas que incluso se ponen las manos en la cabeza cuando oyen hablar de que dentro del espiritismo hay puntos de vista distintos sobre diferentes temas. Y esto es algo normal. Y no solo que es algo normal, sino que es algo que evidencia que el espiritismo es algo progresista, que es algo racional y que no es algo dogmático. Porque lo que no sería normal y no sería totalmente lógico es que en una idea todos pensásemos exactamente igual. Generalmente, y casi siempre o siempre, cuando todos piensan exactamente igual es porque siguen ciegamente la opinión de alguien o de algo. Cuando se permite la libertad de pensamiento, es normal que surjan diferentes ideas, que surjan diferentes enfoques. Por lo tanto, que dentro del espiritismo existan diferentes enfoques de algún punto de vista, lejos de ser negativo, es todo lo contrario, es positivo y demuestra que el espiritismo es una doctrina que da libertad a sus seguidores a la hora de elaborar su ideología. Por lo tanto, debemos ver las diferentes polémicas, es decir, los diferentes puntos de vista dentro de una ideología como algo normal. Y es evidente que existen asuntos polémicos en el espiritismo. Es evidente que existen asuntos en los que los espiritistas no pensamos igual. Y esto es bueno dentro del espiritismo. Porque si existen diferentes puntos de vista, tenemos la posibilidad de comparar el nuestro con otros. Y si estamos abiertos a esto, esto nos va a permitir progresar, nos va a permitir crecer y nos va a permitir hacer un espiritismo cada vez más fuerte y cada vez más racional. Porque cuando nosotros damos nuestra opinión y no encontramos resistencia, tendemos a relajarnos. Si yo doy mi opinión y sé que nadie va a cuestionarla, no tengo que procurar tener citas correctamente confirmadas, no tengo que procurar razonar lo mejor posible mis argumentos, porque sé que no va a encontrar ninguna crítica. Ahora, si yo sé que cuando dé una opinión, quien me oiga va a poder y tiene el derecho de hacerlo, criticarla, yo voy a esforzarme para dar mi opinión con el mejor argumento posible. Y esto va a permitir que el espiritismo crezca argumentalmente. Y esto va a permitir que el espiritismo se fortalezca. Por lo tanto, la libertad de pensamiento, que es una conquista del ser humano, debe ser algo inherente en el pensamiento espírita. Y el hecho de que esa libertad de pensamiento nos lleve a los espíritas a ver diferentes puntos de vista de forma diferente, no explica para nada algo negativo para el espiritismo, sino todo lo contrario. Por lo tanto, delante de estos asuntos que pueden ser polémicos, en los que dentro del espiritismo podemos pensar de forma distinta, ¿qué hacer? Primero, desde mi punto de vista, no prejuzgar los motivos de nadie. Cuando digo a veces que alguien que no piensa como yo y que no piensa como nosotros y decimos, es que esta persona es un polemista, es que lo único que quiere es causar polémica, es que lo único que quiere es exhibir su ego, y se ha dicho en algunas ocasiones, digo, Dios mío, ¿cómo podemos caer al terreno personal cuando esa persona solamente está dando una opinión? Podrá tener o no tener razón. Si tiene razón, lo oímos. Si no tiene razón, pues vale, no tiene razón. Pero ¿quién tiene el derecho de decir que alguien actúa por el simple deseo de ser polemista? ¿Dónde está el límite? ¿Quién va a trazar ese límite? Por lo tanto, no vamos a prejuzgar los motivos de nadie, ni tampoco a nadie. Vamos a hacer simplemente un análisis de lo que está diciendo. Y si nos convence y si es lógico, lo debatimos. Si no, pues actuamos como mejor nos convenga. Pero ya el hecho de prejuzgar, estamos en contra del principio más elemental de la filosofía espírita, que es la ética. En el momento que prejuzgamos, ya no estamos actuando éticamente. Y por supuesto
el diálogo. Dentro de esos aspectos que hay en el espiritismo, en el que pensamos de forma distinta, lo mejor es dialogar entre nosotros, con respeto, oyendo a todo el mundo. Pero mantener ese diálogo es lo que va a permitir que esas polémicas poco a poco puedan superarse. Mientras que si miramos para otro lado y no dialogamos entre nosotros, es obvio que esas polémicas van a seguir constantemente existiendo. Y no solo que va a existir la polémica, sino que se va a radicalizar. Y esto pasa habitualmente. Fíjense, ustedes saben que yo tengo una visión al respecto de Jesús, al respecto del cristianismo, al respecto del Evangelio según el espiritismo, diferente de la ortodoxa, diferente de la que gran parte del movimiento espírita tiene. Pues bien, de mí se dice que yo quiero quitar el Evangelio según el espiritismo de la filosofía espírita, que quiero echar a Jesús del espiritismo. ¿Por qué? Porque se está radicalizando la polémica. Como no oímos la opinión de los demás, como no oímos qué es lo que realmente los demás piensan, no lo sabemos. Y al no sabernos, empezamos a especular. Y cuando especulamos, generalmente radicalizamos la opinión a favor nuestra. Por lo tanto, la apuesta por el diálogo en aquellos temas que pueden ser polémicos, que pueden ser difíciles dentro de la filosofía espírita, desde mi punto de vista, repito, no estoy pretendiendo convencer a nadie ni decir a nadie lo que tiene que hacer, pero desde mi punto de vista creo que es la única opción para permitir tener un espiritismo lo más abierto, lo más progresista y lo más sano posible. Bueno, les dejo con esto. Espero que estas reflexiones hayan podido suscitar reflexiones también en todos ustedes. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.